Muy bien, queridos hermanos y hermanas y amigos, es un gusto poderles saludar desde acá de la sala de redacción de su programa de preguntas y respuestas. Tu pregunta es el tema. Hermana Raquel, qué bueno tenerla otra vez en nuestro medio. Gracias. Bienvenida. Y a cada uno de ustedes que hoy se conectan, sean todos bienvenidos al programa de hoy. Y hoy tenemos un tema muy interesante, tiempo y calendarios en la Biblia. Y está con nosotros la hermana Raquel Orce. Ella es la directora del Departamento de Publicaciones de la Asociación General. Nuevamente, bienvenida, hermana Muchas Raquel. gracias. Y vamos a comenzar con una oración para que ustedes también nos acompañen, por favor. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos por la oportunidad que nos regala de poder estar delante de ti en esta ocasión, para poder también presentar este mensaje tan importante a través de tu palabra. Bendice a la hermana Raquel, quien va a contestar las preguntas y también hacer la presentación acerca de este tema. Te lo rogamos también la bendición por cada uno de los que se conectan y te pedimos también para que tú puedas darnos sabiduría para entender este mensaje. Bendice a los hermanos en diferentes partes del mundo. Oramos por aquellos que están pasando alguna necesidad, especialmente por nuestros hermanos en Ucrania. Que tú seas bendiciéndoles, fortaleciéndoles y animándoles también. Te agradecemos estas bendiciones y el perdón de nuestros pecados en Cristo Jesús. Amén. Nuevamente, todos sean bienvenidos al programa de hoy. Es un gusto poder estar con ustedes y agradecemos porque nos permiten poder llegar a sus casas, a su trabajo, donde ustedes se encuentran, también a través del programa de preguntas y respuestas. No olviden que ustedes tienen la oportunidad de poder escribirnos y al correo de info@sda 1844.org. O también pueden dejar preguntas o inquietudes a través del chat de Facebook o de Zoom. Es un gusto, hermana Raquel, que esté con nosotros nuevamente. Gracias. Y el tema de hoy es tiempo y calendarios en la Biblia. Pero, hermana Raquel, yo quiero que podamos dar una respuesta a una pregunta de una de las personas que nos siguen en el programa. La última vez que pudimos compartir con la hermana Raquel fue acerca de las 7 trompetas. Y ahí alguien nos escribió una pregunta y está basada en Maranata 256 o Mensajes Selectos, tomo 3, página 487. Y el párrafo que el hermano nos ha enviado dice lo siguiente: las trompetas suenan una tras otra y se derrama una copa tras otra sobre los habitantes de la tierra. Entonces, el hermano preguntaba si entonces las trompetas tienen que ver en su totalidad hacia el futuro. ¿Qué podemos responder al respecto? Bien, siempre es importante cuando encontramos una cita ir al texto original. Por ejemplo, esta cita que se ha mencionado es del Espíritu de Profecía, se encuentra en un devocional titulado Maranata, el Señor viene pronto, y es una compilación. Así que nosotros hicimos la investigación y buscamos cuál era la cita donde originalmente se escribió. Entonces lo encontramos en Mensajes Selectos, tomo 3. Esta cita también la tienen en Eventos de los Últimos Días, que de nuevo es un libro compilado. Por lo tanto, cuando reunimos las 3 referencias escritas que tenemos sobre este testimonio, es solo uno. Y cuando lo leemos en Mensajes Selectos, tomo 3, constatamos el contexto en el cual esta cita fue dada. El primer elemento es que está enmarcado en el tiempo de angustia. Número 2, está enmarcado en la sexta plaga, que es la batalla de Armagedón, y está directamente relacionada con el conflicto
entre naciones. Y desearía que por un momento leyéramos la palabra de Dios en Números 10. Es un capítulo que recomiendo que lo lean completo, pero en relación al uso de las trompetas, nosotros cuando hicimos la primera presentación acerca de las trompetas, hablamos del uso que se daba de las trompetas. Y vamos a leer únicamente una cita para que comprendamos que una de las funciones de las trompetas era anunciar guerra, alarma, peligro. Y estamos en Números capítulo 10 y leeremos exactamente el versículo 7. Vamos a leer el 6 y el 7. Y cuando tocaréis alarma la segunda vez, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al sur, pero para reunir la congregación tocaréis, mas no con sonido de alarma. Aquí se nos dice en el 8 que los sacerdotes eran los encargados de tocar las trompetas. Dice, cuando saliereis en guerra contra el enemigo o este os molestare, tocaréis alarma con las trompetas. Esto es muy importante porque precisamente esta cita nos habla de cómo las trompetas se usaban a nivel de alarma y repetidamente sonaban, de modo que las personas, uno, cuando ya estuvieran en Canaán, pudieran buscar una ciudad amurallada para protegerse; dos, si estaban en la ciudad, que no salieran de la misma, se cerraran las puertas de las ciudades y todo el mundo entrara en protección. Eso es precisamente la batalla que se anuncia en la sexta trompeta en Apocalipsis 16. Algo que es muy significativo también es que si nosotros lo tomáramos dentro del contexto que ciertas interpretaciones se dan, que las trompetas es para el futuro, y se nos habla de que una trompeta tras otra, si recordamos, por ejemplo, la primera trompeta tiene que ver con el granizo. Esta es la última copa, ¿sí? Entonces, y ya lo hablamos al principio, yo les ruego que repasen la primera presentación que nos hacía el contexto general. Si nosotros implementamos una visión a otra, como es la de las trompetas, con las copas o con las últimas plagas, debemos respetar el mismo orden cronológico. Por lo tanto, la primera trompeta es el granizo. La última copa o la última plaga, parte de ella es el granizo. Por lo tanto, ni el orden cronológico ni el desarrollo de los eventos corresponde. La explicación que nosotros podemos dar es el contexto en que la hermana White recibió ese mensaje. El contexto es la sexta plaga, el tiempo de angustia y el conflicto internacional con todas las naciones. Ya, okay. Muchas gracias, hermana Raquel, por la respuesta a esta pregunta. Esperamos que el hermano que ha enviado, la persona que ha enviado la pregunta, pueda tener ahora la respuesta. Y esperamos que ustedes también puedan escribirnos. Hoy estamos comenzando un tema titulado Tiempo y calendarios en la Biblia. Si ustedes tienen preguntas, también pueden enviarnos al correo de info y podemos allí también compartir la respuesta a esas preguntas. Muchas gracias, hermana Raquel. Y vamos a comenzar en la temática que tenemos para el día de hoy. Es tiempo y calendarios en la Biblia. Yo tengo una pregunta, hermana Raquel, y es la siguiente. ¿Cómo se calculaban los años y los meses en el tiempo bíblico? Bien, esa pregunta es muy importante porque cuando leemos la Biblia tenemos no solamente referencias numéricas, sino también muchas profecías que nos permiten el cálculo del tiempo. El primer elemento que tenemos que distinguir es las civilizaciones en las que transcurre la historia narrada en las Sagradas Escrituras. Entonces, nosotros tenemos Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Y tenemos
básicamente diferentes calendarios dependiendo de los imperios dominantes en la época. Por ejemplo, cuando nosotros encontramos las primeras referencias históricas, tiene que ver con el calendario egipcio, tiene que ver con el calendario babilónico, tiene que ver con el calendario que Cristo, Dios mismo, dio a su pueblo. Después, cuando regresan de la deportación, asumen el nuevo calendario babilónico. Cuando estamos en el Nuevo Testamento, estamos hablando del calendario romano, que era el imperio dominante en esa área. Por lo tanto, hay una diversificación de calendarios a lo largo de las Sagradas Escrituras, que cubren básicamente los imperios vitales dentro de la civilización occidental. No estamos hablando de otros calendarios que sí existen fuera del contexto bíblico. Así que vamos en esta presentación y posiblemente en una segunda a analizar cada una de esas fases y ver el establecimiento de los mismos. Ok, muchas gracias, pero tengo una segunda pregunta y es cómo usaban ellos para saber cuándo terminaba un mes, cuándo comenzaba otro. ¿Era el ciclo de la luna o el sol para poder ellos guiarse para saber los meses? Bien, regresando a nuestro versículo inicial que habíamos citado de Números 10, en Números 10:10 se nos dice que el inicio del mes se anunciaba a toque de trompeta y era un sonido específico que se daba. Así que todos en Israel, fuera antes de que se establecieran en Canaán o ya establecidos en Canaán, los sacerdotes tenían la exclusividad del toque de trompeta. Y el toque de la trompeta con un sonido específico sabían que era el primer día de ese mes. Nos lo dice Números 10:10. Interesante, porque hoy tenemos ya impreso el calendario. Y ya termina ese último día, pero ellos tenían que tener alguna información para decir, terminó el mes, va a comenzar el otro mes. Sí. Bueno, tengo otra pregunta más y es, ¿cuándo y quién le colocó los nombres a los meses que tenemos hoy? Sí. Al calendario, perdón, que tenemos hoy. Como les decía al principio, hemos pasado en la historia por diversos tipos de calendarios y eso influye en los nombres que se les daba. Algunos eran numéricos, otros eran relacionados con los astros, otros estaban relacionados con dioses, es decir, o con eventos específicos. Así que dependiendo si es el Imperio Romano el que establece el calendario o en tiempos antiguos como el egipcio o el babilónico o neobabilónico, también variaban tanto los nombres como la identificación de los meses. Ya, interesante. Cuando usted habla de varios calendarios, ¿podemos tener alguna información cuántos calendarios existen en la Biblia que podamos tener nosotros información? Bueno, calendarios basados en imperios dominantes es un aspecto para computarlos. La segunda es la modalidad de conteo que se usaba. Entonces, básicamente, indistintamente de las civilizaciones, contamos con tres modalidades, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Tenemos el calendario lunar, tenemos el calendario solar y tenemos el calendario lunisolar, es decir, que es una combinación de ambos calendarios. Básicamente, a nivel numérico y de computación, para computar los días, son tres calendarios específicos. Ya, cuando uno lee la Biblia, por ejemplo, Gálatas 4:4, encuentra que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Parece que Dios también tiene un calendario, o sea, establecido. ¿Cómo es? Esa cita es muy importante, así como la de Apocalipsis, porque también en Apocalipsis 10 se nos dice, y el tiempo no será más. ¿Sí? Entonces tenemos tiempo que es asignado y también un periodo donde el tiempo ya no es computable. Así que el tiempo es un elemento de medición humana, que Dios nos lo ha concedido a nosotros, porque cuando leemos en Pedro, se nos dice que para Dios un día es como 1000 años. A ver, el tiempo es una unidad para medir existencia humana o eventos humanos. Y Dios lo estableció así.
Y tenemos esas unidades de tiempo en el primer capítulo de Génesis. Tenemos la unidad del tiempo basado en luz y en oscuridad y basado en acumulación. Y fue el primer día, y fue el segundo día, y fue el tercer día. Entonces tenemos la unidad de la distribución del día, tenemos la unidad día, tenemos la unidad semana, tenemos la unidad mes y por acumulación la creación del año. Esa forma de cómputo puede estar basada en genealogías, porque si ustedes observan los primeros capítulos del libro de Génesis, por ejemplo, se dice, y era Adán de 130 años cuando engendró a Set, por ejemplo. Y después de ahí empieza también el cómputo. Y concibió hijos e hijas, etcétera, y vivió tantos años. Entonces, hay varias formas en que nosotros computamos, pero siempre está basado en la longevidad del individuo o en la rotación de la Tierra alrededor del Sol. Ya, interesante. Hay en el libro de Génesis, cuando uno lee acerca, por ejemplo, en tiempo de Noé, habla allí de que en el año tal, mes tal, día tal, o sea, se encuentran las tres cosas. Las tres unidades de tiempo. Interesante. Y entonces, bueno, allí podemos mirar de que ya se establecía el asunto del tiempo como una forma de medir para sacar también cada uno de los años establecidos. Bueno, aquí hay algo interesante que seguramente vamos a mirar sobre los diferentes tipos de calendarios y cómo poder saber que nosotros nos regimos en un calendario hoy en día. Es el que debemos regirnos, seguramente debiéramos tener otro tipo de calendario. ¿Por qué celebramos el fin de año? ¿Sí? Por ejemplo, el 31 de diciembre en este calendario que tenemos, ¿es correcto? ¿Cómo es esto? Seguramente lo vamos a ver en las presentaciones. Así de que vamos a escuchar la presentación para poder tener una información más clara. Pero si ustedes tienen preguntas, por favor, pueden enviárnoslas para que así podamos también responder sus inquietudes. Podemos ir a la presentación, hermana. Muchas gracias. Como fue anunciado, este es un tema que nos habla del tiempo y del calendario. Y vamos a establecer una perspectiva bíblica e histórica. Vamos a intentar ser lo más restringidos posible en el concepto bíblico del término para que entendamos muy bien en qué momento y también en qué periodo histórico nos encontramos. Bien, así pues, sin más postergación, pasemos a nuestro tema. Y la primera diapositiva que tenemos ante nosotros nos permite enfocarnos en Apocalipsis 16, donde nos dice el tiempo no será más. Así que el tiempo tiene una limitación y lo primero que queremos ver es la relación entre tiempo y calendario. El término calendario proviene del latín calendarium, que el término se refería a un registro interesante de objetos o un libro de inventario, que a su vez deriva de la palabra calendae, también en latín, que era el primer día del mes romano. O sea, el primer día de cada mes se llamaba en el Imperio Romano calendae. Así que eran los días que generalmente se establecían como festividades o día de mercado y donde se anunciaba también otras ocasiones que iban a sucederse durante ese mes. Así que cuando hablamos de calendario, nosotros tenemos claro que incluye 4 unidades de tiempo importantes. Se nos habla de días, de semanas, de meses y de año. Así que el calendario se organiza de acuerdo a la unidad pequeña del día hasta extenderse a un año. Es acumulativo y está interrelacionado entre sí. Los meses podían calcularse basado en el ciclo lunar, que aproximadamente varía desde 27 a 29 días, o el cálculo solar, que es de 30 y algunas veces 31 días, o la combinación lunisolar. ¿Qué significa esto?
que generalmente se use el cálculo de 27 a 29 días, pero como cada 3 o 4 años habría una disfunción entre el tiempo de rotación de la Tierra alrededor del Sol, cuando se calcula por medio de la Luna, habría que añadir un mes o habría que añadir varios días durante los distintos meses para ajustar el desplazamiento de tiempo que se da con la acumulación de 3 a 4 días. Por eso, si miran el calendario actual, pues siempre es febrero el que se usa cada 3 o 4 años para variar de 27 a 28 días. Entonces, vamos a entrar más en detalle sobre esto, pero a lo largo de todo el periodo que cubre el Antiguo y el Nuevo Testamento tenemos la combinación, el uso de estos tres calendarios. Íntegramente lunar, que generalmente estaba basado en las estaciones y los ritmos de la agricultura, los solares, que están básicamente basados en la rotación de la Tierra alrededor del Sol, y lunisonales, que combina el cómputo de meses a nivel lunar, sin embargo, añade los días de acuerdo a la rotación de la Tierra. Bien, vayamos al calendario hebreo inicial, el que nosotros encontramos desde la partida inicial del libro de Génesis. Entonces, aquí comprobamos en Génesis que tenemos el primer elemento del calendario, que es el día. Y fue establecido directamente por Dios. Y lo tenemos. Y fue la tarde y la mañana el primer día. Y eso ocurrió sucesivamente. Y el día estaba marcado de puesta de sol a puesta de sol. Dice, que se nos dice que fue la tarde y la mañana, porque en la próxima tarde ya empezaba el próximo día. Así que el cómputo del día estaba basado íntegramente en luz solar. Así que el cómputo del día era íntegramente solar. La semana estaba basada en la acumulación de cada uno de esos días, que daba un grupo total de 7. Así que el día y la semana estaban basadas íntegramente en Génesis 1 y 2. Después tenemos el mes, que se calculaba de acuerdo con la luna nueva. Así que mientras que el día y la semana eran solares, el mes era lunar. Y esto es muy importante que lo entendamos, porque la sociedad del Antiguo Testamento básicamente era una sociedad agrícola, cuya estructura económica giraba alrededor de la siembra y la cosecha. Y el día estaba organizado de acuerdo a la puesta de sol, y las semanas por acumulación de estos días. Ahora, vayamos a la cuestión del día. El día, de acuerdo al principio bíblico, tenemos varias referencias en distintas localizaciones. La inicial, Génesis 1:5, así fue la tarde y la mañana, el primer día. Levíticos 23:32 nos dice, de tarde a tarde guardaréis vuestro sábado. Es un día completo. Y inclusive los rituales de purificación y la condición de salud del individuo también se calculaba de tarde a tarde. Dice Números 19:19, dice, hay que dar el limpio a la tarde. De esa manera se conjugaba un día completo. Conclusiones a las que podemos llegar. Número 1. Los días no tenían nombre, con excepción del séptimo. Todos los días de la semana eran simplemente numéricos, ordinales o cardinales, es decir, primero, segundo, tercero o 1, 2, 3, 4, etc. Ahora, el día a su vez estaba regulado de tarde a tarde o de puesta de sol a puesta de sol. Este es el calendario
básico que encontramos inmediatamente cuando leemos las Sagradas Escrituras. Ahora vamos a ver la organización de la semana y veamos cómo Dios también establece esta unidad de tiempo. Génesis 2, de los versículos 1 hasta 3, dice: así quedaron acabados los cielos y la tierra y todas sus criaturas. Y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó en el séptimo día de todo lo que había hecho en la creación. Y Dios bendijo al séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Por lo tanto, la semana era un grupo de 7 días. A su vez, la semana tenía una doble división. Tenía desde el primero al sexto día como días laborables, mientras que tenía un día festivo de adoración que era el séptimo. Y esto es muy importante porque nos damos cuenta que la unidad de tiempo más pequeña dentro del calendario era el día, y Dios lo estableció en Génesis 1. Y hasta Génesis 2 tenemos establecido también completa la semana. Por lo tanto, es absolutamente basado en la Biblia el día y la semana. Y veamos más. Vayamos a nuestro tercer nivel de acumulación de días y semanas, que es el mes. Y si el día y la semana estaban regulados por el sol, porque recuerden que el día se contaba de puesta de sol a puesta de sol, el mes, sin embargo, era regulado por la luna. Y es muy interesante porque las dos palabras hebreas traducidas como mes son yeraj y son yarejai, y ambos tienen que ver con el concepto luna. Es muy importante entender cuándo tenemos la primera referencia directa a que Dios establece el mes de cómputo para el calendario. Y esto lo encontramos en Éxodo 12:2. Poco antes del Éxodo, el Señor le comunicó a Moisés: este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero de los meses del año. Y esto es realmente muy importante, porque no solamente establecía un evento, que fue la salida de Egipto, sino que también estaba estrechamente relacionada con la primera de las festividades establecidas, porque siguiendo en Éxodo 12 o también en Números 9:13 nos dice: el día 14 de este mes, el primero, entre las 2 tardes, la celebraréis a su tiempo conforme a todos sus ritos. Y esto es precisamente la Pascua. Entonces, el mes cuando los israelitas salieron de Egipto fue establecido como el primer año. El Señor aquí dejó muy claro que ellos no podían llevar consigo el calendario egipcio. Por eso les dio su propio calendario. No había ningún problema con el día ni con las semanas, pero el mes Dios deseaba que lo establecieran de acuerdo a este acto milagroso de salir de Egipto. Y además lo consideraran el día 14, específicamente de ese primer mes, la fiesta de la Pascua. Inicialmente se llamaba Abib, mientras que después fue llamado Nisan, el nombre que perdura hasta hoy. Era el mes del comienzo de la cosecha en Palestina. Fíjense que esto es interesante, porque Dios les dio este primer mes no basado en la estructura agrícola de Egipto, que dependía de la inundación del Nilo para fertilizar toda la tierra que limitaba con el río, sino que está basada en una forma de agricultura de secano, que depende de no el regadío, como tenían en Egipto, sino de las lluvias, lluvia temprana y lluvia tardía. Era tierra de secano, la de Palestina, y lo es hasta hoy. Por lo tanto, es muy importante entender que el calendario
mensual estaba basado en la estructura medioambiental en que el pueblo iba a vivir. Es obvio que durante los 40 años de peregrinación ellos no cultivaron, no tuvieron esta dinámica de actividades, pero sí cuando llegaron a Canaán. Así que es muy importante entender esta parte y por ello desearía darles una panorámica más extensa de este calendario establecido ya cuando ellos estuvieron asentados en Canaán, en la tierra que Dios les prometió, cuando ellos mismos cultivaron, cuando ellos mismos, siguiendo el ciclo agrícola, podían no solamente entregar sus diezmos, antes sus primicias y también cumplir todos sus votos, sino también celebrar cada una de las festividades que estaban agrupadas en 3 partes importantes, que eran esos 3 días o esas 3 fiestas obligatorias que se daba para el pueblo. Si permiten tener un seguimiento de esta gráfica, podrán ver que el mes primero, dentro de la estructura del calendario hebreo, era Nisan, también lo tienen como Abib, dependía si usábamos el hebreo clásico o el posterior. El mes actual nuestro correspondería al mes de marzo o abril. Y ahora la pregunta es, ¿por qué tenemos esa duplicidad? Porque era un calendario, el agrícola, netamente lunar. Por lo tanto, siempre había esa disfunción de los 27 hasta los 29 días. Ahora, esta fiesta se anunciaba con toque de trompeta, se iniciaba con la luna nueva e iniciaba el año religioso. Recuerden que el pueblo de Israel tenía 2 calendarios. Tenía el calendario religioso y tenía el calendario civil. El que estamos hablando aquí es el año religioso y se iniciaba con la Pascua. Los panes, la Pascua era solo esa noche, mientras que los panes ácimos tenían que todavía 7 días más e inmediatamente después venían las primicias. Ese era el primer grupo de fiestas, Pascua, panes ácimos y primicias, y correspondía a esos periodos agrícolas, porque el primer grano que se recogía era la cebada y correspondía también, cuando ya tocaba la recogida, a la época seca. Vamos al segundo mes, Ziv. Todos estos nombres los tenemos en la Biblia en distintos lugares. Corresponden a abril y mayo, siempre es luna nueva cuando se inicia, y es muy interesante, porque aquí es cuando podían celebrar la Pascua los que por 3 razones no habían podido tomar la Pascua cuando correspondía en el tiempo. Y si lo recuerdan, la razón era si habían tenido un muerto en la familia y por lo tanto habían sido declarados indultos. La segunda razón era porque estaban ausentes, o sea, estaban en algún otro lugar o en algún otro país. Y el tercero tenía que ver directamente con una combinación de ambos, fuera por enfermedad, fuera por haber dado a luz, etc. Y de hecho, esa correspondía a esa cosecha ya del trigo en los valles. Pasamos al tercero, mayo, junio, y esa es Pentecostés o la fiesta de las semanas. Esta era la época más calurosa, era la cosecha general del trigo. Y si habíamos tenido las primicias hacía aproximadamente 3 meses antes, ahora ya tenemos la cosecha completa, no solamente de los cereales previos, sino del trigo especialmente. Y ahora tenemos, esa era la segunda vez que ellos tenían que visitar e ir al lugar de adoración. Después tenemos los meses de junio hasta septiembre, y ese era un periodo de la cosecha de trigo en las montañas, venían las primeras uvas, las olivas en los valles, los dátiles, los higos y la vendimia.
Ahora, entramos ahora sí en septiembre, octubre, que tenemos el tercer grupo de fiestas. Tenemos las trompetas, tenemos la expiación y tenemos los tabernáculos. Y con este tercer grupo de fiestas terminaba el año religioso, pero se iniciaba el año civil. Era el fin de la cosecha, ya se había procedido a la preparación de la tierra y por eso es cuando recibían las lluvias tempranas, y posteriormente el resto de meses, desde octubre hasta marzo, es cuando procedían realmente a la siembra del trigo, la cebada, etc. Y todos esos meses eran siempre iniciados por la llamada de trompetas y la luna nueva. Entonces, es muy importante que tengamos esta primera perspectiva introductoria al calendario y continuaremos entrando en mayores detalles. Okay. Muchas gracias, hermana Raquel. El tiempo se nos ha ido muy rápido y seguramente que han quedado preguntas, inquietudes. Yo tengo una, pero seguramente no la vamos a contestar ahora. Y es que ha hablado de que la primera vez que se habla para el pueblo judío de comienzo de un año fue cuando ellos salieron de Egipto, según esa información que usted nos da. La pregunta es cómo lo tenían antes, entonces establecido. Pero no lo vamos a ver hoy. En el próximo programa lo podemos ver los detalles. Y también me queda una pregunta y seguramente en el próximo programa va a quedar más claro. Y es que el año religioso que usted habló terminaba en septiembre, ¿sí? Y comenzaba ahora el año civil. O sea que el año tenía menos de 12 meses en ese entonces, no tenía los mismos meses. Pero no lo vamos a dejarlo para el próximo programa por el tiempo, pero ustedes van a tener la respuesta, así que no se lo vayan a perder acerca de estas inquietudes. Y si ustedes tienen más inquietudes, por favor pueden escribirnos al correo de info@sda1844.org. Y no se pierdan la próxima semana, porque allí vamos a dar respuestas a estas inquietudes que hemos hablado ahora último y otras que seguramente van a ustedes enviar, podemos responderles en el próximo programa. Por hoy, muchas gracias. Vamos a terminar con una oración. Hermana Raquel, por favor. Gracias. Padre nuestro en los cielos, venimos ante ti con humildad y agradecimiento y también asombrados por la forma maravillosa en que tú has organizado el tiempo y nos has dado la oportunidad de computar nuestra vida en referencia a los eventos que tú has hecho en nosotros, en tu pueblo, a lo largo de la historia y narrados en las Sagradas Escrituras. Ayúdanos a entender cuán importante es el tiempo divino y también la forma en que tú has establecido el cómputo del mismo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana Raquel, por la explicación de estas preguntas en relación a la temática que teníamos para hoy. Pero no hemos terminado. Va a continuar en la próxima semana, así de que están invitados desde ya para que ustedes también puedan participar, preguntando y conociendo las respuestas a estas inquietudes acerca del tiempo y calendarios en la Biblia. Muchas gracias por habernos acompañado en el día de hoy y esperamos vernos en la próxima semana. El Señor les bendiga.